tal? ¿Cómo te va? Bienvenidos, estamos en Futuro Posible. Y en este programa que hablamos de la pobreza, de la desigualdad, nos gusta ir a las causas para saber entonces cuáles son las soluciones de estos problemas. Esta vez nos vamos a la historia y de la mano de un prestigioso historiador como Pacho O'Donnell. Vamos a indagar cómo era el contexto social en los inicios de nuestra nación y también quiénes eran aquellos hombres y mujeres que lucharon por hacer de esta Argentina una sociedad más justa. Pero también vamos a hablar de su nuevo libro. Escuche bien cuál es el título, no me estoy confundiendo, ¿eh? Dice así: 1815, la primera declaración de independencia de la Argentina. Bueno, él nos va a contar por qué este título, no está diciendo, de vuelta le digo, 1816. Después de los auspicios, Pacho O'Donnell nos cuenta por qué de este título. La tenemos que pesar. Acá. No, pobre, no la hagas pesar, no le vas a pasar por este momento. No, a la valija de mano. Ah, la valija, sí, la valija, sí. Marco, no va a pasar nada, quédate tranquilo. No es que tengo miedo del viaje, lo que no quiero que descompres. Gente, perdón, Claudia trabó las valijas, puso de todo, la explotó, estaba tan grande. Déjeme que yo voy a... Todo con quiero pagué, y entonces cuotas, el hotel, los pasajes, todo. Y muchachos, sigue quejando. ¡Saquen la grandota! Por la calidad de la semilla. Porque tengo la mejor variedad para todos mis ambientes. Porque a las nuevas tecnologías le suma la mejor genética. Soy José Luis de Amenábar, Santa Fe, y yo siembro Don Mario. Soy Pino de Zipacha, y yo siembro Don Mario. Soy Jorge de Salto, Buenos Aires, y yo siembro Don Mario. Los productores reales no saben actuar, pero sí saben qué elegir. Nuevas hojas Don Mario con tecnología intacta RR2 Pro. Don Mario, líder en soja. Salió mal, la hago de vuelta. Nuestro desafío, ¿cuál fue? Acercar la salud a la gente y la gente a la salud. Por eso creamos UPA 24 horas. Buenos Aires, Gobernación Daniel Scioli. La Tercer, una empresa dedicada al desarrollo de productos de vanguardia para una arquitectura sustentable y el cuidado del medio ambiente. Líder en la fabricación de ladrillos cerámicos de la más alta calidad, comprometida con su personal, la responsabilidad social y el país. La Tercer. El lavado de manos sigue siendo la medida preventiva más eficaz para evitar el contagio de enfermedades. Adoptemos este acto simple y sencillo a nuestra vida. Es un consejo de AISA. Alquilar se puede. Ahora la ciudad te da la garantía y un préstamo inicial para que vos y miles de personas puedan elegir dónde vivir. Informate en www.buenosaires.gov.ar/alquilar se puede. Buenos Aires Ciudad, en todo estás vos. Y aquí estoy con Pacho O'Donnell. Gracias, Pacho, por estar aquí. No, Lola, me encanta estar acá. Bueno, buenísimo. Bueno, voy a contarles también, obviamente que todos lo saben, pero que es escritor, también historiador y psicoanalista. Así que le vamos a preguntar por todos estos campos. Las preguntas vienen por todos lados. Y también agradecerle porque, bueno, vamos a hablar, este libro ya está saliendo en la cámara, que dice así, el título es 1815, la primera declaración de independencia argentina. Vamos a preguntarle, por supuesto, a Pacho O'Donnell por qué este año y este título. Pero quiero decirle también que hace más de 10 años yo te entrevisté y en ese momento era el tema de Juana Zurduy, una figura muy importante también de nuestra independencia, ¿no? De esas mujeres valientes que hicieron nuestra patria. Y esta vez resaltás también a Artigas, así que, bueno, bienvenido. Entonces, bueno, vos sabés que Juana, en realidad, el libro de Juana fue el primer libro de tema histórico que yo escribí. Y te digo, tuvo una repercusión importante que sigue, porque en realidad, casi sin quererlo, fue la reivindicación del papel de la mujer, ¿viste? Claro. De la mujer y la independencia. Claro. Porque si no parece que, de acuerdo a la historia oficial, la historia lo único que hacía era bordar bandera, donar joyas, esperar a los maridos. Y no, hubo mujeres que se comprometieron muy activamente en las guerras
y luchaban a la armas par de un hombre. Sí, Absolutamente, sí, sí, impresionante la historia. Por eso me parece muy justiciero esto de elevarle un monumento tan importante, sobre todo por la ubicación que se le quiere dar. Está bien. Bueno, en este libro resaltás también la figura, como dije, de Artigas, así que impresiona, también bueno, vamos a hablar de ello, pero vamos a explicarle a la gente este título que es muy polémico, porque todos estudiamos en nuestro colegio que la independencia fue en 1816 y en Tucumán. El 9 de julio. Sí. Efectivamente, el 29 de junio de 1815, un año y 10 días antes, la Liga de Provincias Federales, que por eso es que es un tema borrado de la historia que escriben sus enemigos, los unitarios liberales, proclama la independencia argentina en Concepción del Uruguay, en la provincia de Ríos, que entonces se llamaba Arroyo de la China. Y eran lo que se llamaban los pueblos libres, mira qué lindo nombre, ¿no? Que eran conducidos por Artigas, al quien se lo conocía como el protector de los pueblos libres. Estas provincias se acogían a la estrategia de Artigas, a la conducción de este gran prócer, no solo uruguayo, sino latinoamericano. Y bueno, fíjate vos, alguno dirá, bueno, son algunos borrachos que se juntaron. No, en la fonda, no, mirá las provincias que tuvieron en la banda oriental, por supuesto, las Misiones, Entre Ríos, Corrientes, Santa Fe y parte de Córdoba. Sí. Te vuelvo a repetir, la banda oriental, Misiones, Entre Ríos, Corrientes, Santa Fe y parte de Córdoba. En ninguna de estas provincias, salvo Córdoba, que mandó una delegación a los dos congresos, participó del Congreso de Tucumán. Y siempre hemos creído que Tucumán fueron todas las provincias, ¿no es cierto?, Provincias Unidas. Y no, las provincias que ya habían proclamado la independencia en Concepción del Uruguay consideraron que no era necesario ir a Tucumán a repetir lo que ya habían hecho. No estaban en contra, digamos, de la declaración de Tucumán, no. Se complementaba, pero eran las otras provincias. En realidad eso es lo que hace más absurdo que lo hayamos desconocido esto hasta ahora, porque son dos declaraciones absolutamente complementarias. Claro. Lo que yo te conté recién, cuando te hice la lista de los concurrentes al Congreso de los Pueblos Libres o Congreso de Oriente, son las provincias litorales. Sí. Son las provincias del este de nuestro territorio. A Tucumán fueron las provincias andinas, las provincias del oeste, Cuyo, las provincias del noroeste y las provincias altoperuanas, más Buenos Aires. Claro. Es decir que el oeste y el este estaban allí. Se declaran la independencia con muy poca diferencia de tiempo. Sí. O sea que no había por qué negarnos el conocimiento de la existencia de este Congreso. Y estos pueblos libres, y es verdad, me encanta la denominación que tienen, estos pueblos libres pedían, por un lado, que Buenos Aires no sea la capital. Claro. Pedían también que los ingresos de la aduana fueran distribuidos equitativamente. Exacto, porque Buenos Aires el 25 de marzo se consideró único propietario de la aduana, que eran los únicos ingresos. Ese fue uno de los motivos principales de la guerra civil, ¿no? Bueno, creo que te corté una enunciación. No, bueno, la explicación es, me imagino, una Buenos Aires rica, por supuesto, y las provincias que no recibían estos ingresos, pobres. Exacto. Una Buenos Aires rica, y no solo rica, sino también prepotente, digamos, ¿no? Ejercía un dominio sobre las provincias, le imponían sus gobernadores, sus diputados, sus representantes. Cuando desobedecían, entre comillas, algunas provincias les mandaba ejércitos. Lo que estás diciendo, los pueblos libres son las provincias federales, las provincias que propugnaban un proyecto de país federalista, ¿no? Republicano, federalista, con atisbos populares. O sea, fíjate vos que en el Congreso de los Pueblos Libres, acá donde yo investigo y afirmo que ahí se declaró la independencia, también se proclamó y se hizo la reforma agraria. Estamos hablando de 1815. Es decir, las tierras confiscadas a los españoles y a los peores americanos, como decía el decreto, se repartieron en los sectores más humildes. Y también se favorecía el voto popular, o sea, las decisiones se tomaban en grandes convocatorias, donde en mi libro hay el reglamento que se utilizó para los delegados de Montevideo,
que no difiere prácticamente nada de lo que nosotros hacemos hoy. O sea, 100 años antes de la ley Sáenz Peña, ya Artigas y las provincias federales establecían un reglamento de voto popular prácticamente idéntico al que nosotros utilizamos hoy, ¿no? Bueno, muy moderno, entonces, este caudillo, ¿no? Artigas. Y también en algún momento del libro vos decís que tiene que ver con el federalismo, con el creador del federalismo. No es que lo inventó, pero tiene que ver también con nuestro sistema federal. Claro, las guerras civiles fueron entre un centralismo porteñista, o oligárquico, antipopular, antiprovincial, y del otro lado un federalismo encarnado sobre todo en los caudillos federales, que fueron gobernadores en su gran mayoría de sus provincias y demás, donde el proyecto era distinto, ¿no es cierto? Era un proyecto, finalmente se impone el proyecto de porteñista, centralista, oligárquico, que nos condena, digamos, a la sujeción. Plantean que el proyecto de un país viable es someterse al imperio de turno, que es Gran Bretaña. Entonces nos transformamos en un país monoproductor, una colonia, solamente exportador y no industrialista. Es decir, se abortan, digamos, los proyectos de industrialización, cosa que, bueno, todavía tenemos rémoras de eso, ¿no? Y a ver, ¿por qué no se sabe entonces que la declaración de la independencia de estos pueblos libres se firmó en 1815? Porque los que ganaron las guerras civiles, los unitarios liberales, fueron vencedores muy duros, digamos, muy crueles en algún nivel. Y así como no hay calle de caudillos en Buenos Aires, o sea, vos vas a buscar una calle Estanislao López en Buenos Aires, no lo encontrás. Han sido borrados de la historia, o sea, de los proyectos federalistas. Fíjate vos el tiempo que tardó y la complicación que hubo para reivindicar esa epopeya maravillosa que fue la Guerra del Paraná, que recordamos con el nombre del primer combate, que fue la Vuelta Obligado. Y bueno, ese fue un tema también escondido y saboteado. Y ahora otro tema, digamos, que yo pongo sobre el tapete, que seguramente también va a despertar polémica, espero que despierte polémica. Espero que despierte polémica. Es otro tema que los unitarios se olvidaron, entre comillas, por lo menos de proponer su posibilidad, digamos, ¿no? Porque los bandos vencedores también trabajan, son también dominadores de la historia, y la historia es un factor ideológico muy importante, ¿no es cierto? O sea que los vencedores trabajan sobre la historia y arman la historia de acuerdo a su conveniencia. La gran pregunta, ¿quién escribe la historia? La escriben los que ganan, digamos. Claro, los que tienen más poder en ese momento escriben la historia y lo escriben en función de sus intereses. Por eso a mí me apasiona esto de ir rescatando. Ahí aparece un poco lo del psicoanalista también. A ver. Es decir, Freud decía que uno se enfermaba, era neurótico, porque había aspectos de su personalidad que estaban sumergidos en el inconsciente, que lo que se trataba era de hacerlo consciente. Claro. Por lo menos fue su primera tópica, sí, ¿no? Y yo creo que un país necesita basarse en una historia verdadera, o por lo menos lo más verdadera posible. Por ese sentido a mí me apasiona rescatar aquello que está, diríamos, en el inconsciente, claro, de esa mente colectiva que es la historia, ¿no? Así aparece, bueno, hemos recorrido de Juan Azurduy, que nadie sabía quién era Juan Azurduy, la Vuelta Obligado, y ahora estamos con el Congreso de 1815. Sí, Artigas, bueno, se rescatan personas valiosas, ¿no? Diríamos claro, así, muy valiosas. Y por ejemplo, Artigas, que tiene que ver con, por supuesto, con Futuro Posible, este programa, también protegía a las clases humildes, ¿no? Él generalmente todo lo que hacía era, bueno, tenía preocupación por ellos y los defendía, los protegía. Artigas, también dentro de las deformaciones históricas, se nos ha querido convencer de que es un prócer independentista uruguayo. Sí. Efectivamente nace en Uruguay, nadie le va a negar eso a los uruguayos. Pero nunca fue independentista. Fíjate que es a lo largo de estas vicisitudes entre el federalismo y unitarismo, Artigas
Alvear, cuando es director supremo, y Álvarez Tomás, cuando es director supremo más tarde, a los dos le ofrecen a Artigas la decisión de la banda oriental. Que para la banda oriental se Artigas, separe claro, del territorio nuestro y que él haga lo que quiera, sí, que sea presidente, director supremo. Las dos veces Artigas se niega. Establece que él quiere que la banda oriental siga siendo parte del territorio de las Provincias Unidas, es decir, de la Argentina. Sí. Los mismos uruguayos reconocen que Artigas no tuvo nada que ver con su independencia. Y cuando hablan de Artigas, que es su prócer nacional, obviamente, sí, hablan de que Artigas fundó la identidad nacional de Uruguay, pero no hablan de Artigas como el prócer de su independencia. Claro. Tal es así que Artigas, que termina su vida en un larguísimo exilio, exilio-prisión, digamos, en Paraguay, nunca quiere regresar a Ahí lo dice en el libro. Nunca regresa y se supone que es por esto, ¿no? Claro, que le ofrecen regresar en honores, digamos, ¿no? Porque ya Uruguay ya es independiente. Y él no quiere, inclusive no responde directamente. Sí, sí, sí. Muy interesante. Y bueno, también vamos a contarle al público, ¿por qué entonces se pierde la banda oriental? ¿Cómo es que se produce esta independencia, esta separación? La banda oriental se pierde justamente porque Buenos Aires, para deshacerse de Artigas, favorece y apoya la invasión a la banda oriental de Portugal desde Brasil. Ese es un hecho terrible de nuestra historia, el hecho de que Pueyrredón y otros directores supremos aprobaron y apoyaron la invasión de nuestro territorio por un ejército extranjero, que era, sabés que el emperador de Portugal estaba radicado en Río de Janeiro, claro, y era de alguna manera un imperio subsidiario del imperio británico. Invade, ocupa la banda oriental, Buenos Aires no reacciona, después el emperador de Brasil decide independizarse de Portugal, eso ya es una república, y después viene la guerra entre ya Brasil y la Argentina, la guerra que se define con el triunfo argentino en Ituzaingó y el del triunfo de Brown en la batalla de Juncal, a pesar de lo cual Rivadavia, con su emisario García, Manuel J. García, le entrega la banda oriental a Brasil, que lo incorpora como provincia cisplatina. Después, el hecho de que algunos próceres como Dorrego, otro gran jefe popular, extraordinario hombre, hace que finalmente Inglaterra decida que Uruguay sea un país independiente. Pero esa es la historia es que hemos entregado ese país maravilloso que es el Uruguay, lo hemos entregado cuando Buenos Aires estaba dominado por el unitarismo rivadaviano, al cual le hemos regalado la avenida más larga del mundo, ¿no? Y bueno, la idea también era sacárselo a Artigas de encima. Sacárselo de todas maneras. Con la banda oriental. Que les complicaba la vida, por ejemplo, que le juntaba estas provincias, claro, que le declaraba una independencia con contenidos muy populares, ya te digo, con reforma agraria, federalismo, republicanismo, voto popular. Porque si bien, como te decía, las dos independencias, la de Tucumán y la de Concepción, Uruguay, son complementarias, las dos no planteaban lo mismo, digamos. Pacho, bueno, y nos venimos para acá, para la Argentina actual, y viendo esta confrontación, ¿no?, sangrienta, años de lucha, de muerte, de perder, ganar, y mucha sangre que ha corrido entre federales y unitarios. Y digo yo, ¿es la historia nuestra de esta confrontación de otros, digamos, en otros, con otros nombres, digámoslo así, puede ser River, Boca, peronistas radicales? ¿Es nuestra historia así de la confrontación? ¿Necesitamos confrontar los argentinos? No, lo que pasa es que la historia argentina, y posiblemente la historia universal, está marcada por el conflicto entre los sectores dominantes y los sectores populares. A partir de ahí vos podés interpretar toda la historia argentina. O sea, no es que la historia se repite. La historia tiene un eje clave que es el conflicto entre los sectores dominantes y los sectores populares, que se traducen en distintos momentos de distintas formas, en algunas tareas muy claramente, en otros momentos muy solapadamente. Por ejemplo,
el combate que estamos librando contra los fondos buitres corresponde a esto, digamos, ¿no? Es a una intención de dominio de sectores de poder internacional sobre un país periférico que trata de defenderse como pueda, ¿no es cierto? Yo creo que de ahí podés interpretar, no sé si el problema del fútbol, ahí ya, yo creo que el fútbol tiene su propia especificidad y su propio, en el mundo también, su propio dilema, ¿no? Sí. Digamos, pero por lo menos quizás ahí surge también esa confrontación profunda, ¿no? A ver, pero no se pierde mucho tiempo, y sí, seguramente se pierde mucho tiempo, y no tiene que ver también con el ego de cada uno. Bueno, sí, siempre está presente Claro. eso, sin duda, ¿no? Pero por otra parte es inevitable, y va a ser siempre así. Siempre inevitable. A ver, acá luchaban unos contra otros, los federales contra los unitarios, en vez de luchar juntos contra la dominación extranjera. Y acá nos pasaría lo mismo, ¿no? Tantas cosas, luchar Lo que pasa por... es que eran proyectos muy distintos. O sea, había un aspecto doctrinario también. Cada uno quería un país distinto. Uno quería, vos lo dijiste muy bien, uno quería un país federal con todas las provincias iguales, con mismos derechos, con los mismos privilegios, con las mismas obligaciones. Los unitarios querían un país al servicio de Gran Bretaña y que Buenos Aires fuera su delegado colonialista, digamos. Eran proyectos muy distintos, o sea que era de una u otra manera eso iba. Sí. Y después ha habido momentos en la historia argentina donde los sectores populares han logrado un cierto predominio, ¿no es cierto? Por ejemplo, hablamos del gobierno de Dorrego, hablamos del momento en que Artigas pareció, el federalismo artiguista pareció imponerse a Buenos Aires. Hablamos de Irigoyen, hablamos de Perón y de alguna manera también de algunas acciones del gobierno actual, donde está claramente enfrentado a sectores de poder nacional e internacional. Ahora, en general, esos triunfos son pasajeros, porque el enemigo es muy poderoso. Sí. Además, el enemigo siempre tiene apoyos internacionales, ¿no es cierto? A ver, cuando a mí me toca hablar en este programa, y bueno, hablamos con los invitados, obviamente, de la pobreza, de la desigualdad en la Argentina, y que la sociedad, bueno, voy a hablar nada más que de la dirigencia, la sociedad es indiferente frente a estos temas. Entonces, ¿siempre lo ha sido? No, bueno, creo que vos mismo estás diciendo que a veces es una disputa sangrienta, ¿no es cierto? O sea, creo que hay sectores que están muy conscientes de eso y otros sectores que aceptan que eso es algo como una natural. Pero hablando de los sectores populares en la historia, de la conciencia, porque tampoco estás planteando algo así como que tiene que ver con la colonización cultural. O sea, ¿qué es lo que se supone que tenemos que darnos cuenta y qué es lo que se supone que es mejor que no nos demos cuenta para que un sistema se mantenga? Por ejemplo, la historia oficial, la historia que nos han contado, ha sido muy indiferente, tomando tu palabra, hacia la importancia de los sectores populares y los hechos históricos. Te doy un ejemplo. Por ejemplo, la historia oficial reivindica el festejo del centenario como algo extraordinario, donde no la Argentina, sino Buenos Aires mostró al mundo sus palacios franceses, sus teatros líricos, sus grandes avenidas, etcétera. Y entonces eso funciona como una memoria nostálgica. Muchas veces sale, esa era la Argentina rica, la Argentina que le ganaba a Francia en no sé qué, y que le empataba a Estados Unidos en no sé qué. Sin embargo, digamos, la visión que yo propongo de la historia, que es una historia nacional, popular, federal, iberoamericana, es entender que durante el centenario la gente humilde, vivía muy mal. Los trabajadores vivían muy mal, vivían trabajando de sol a sol, ninguna ley social los protegía. El centenario transcurre en estado de sitio por prevención de que los invitados europeos pudieran haber algún alboroto de tipo reivindicativo. No había leyes sociales, ¿no es cierto? Sí. O sea que te diría que vos podés tener una visión del centenario y podés tener una visión del centenario de otro lado. Mejor tener la combinación de los dos lados. Pero en general, fíjate vos que parecería que las cosas en nuestra historia suceden porque la deciden ciertas personas. O sea, Belgrano, Saavedra, Castelli decidieron hacer la Revolución de Mayo y la hicieron. Y nunca nos cuentan la importantísima participación de los sectores populares en la Revolución de Mayo. Si no hubiera sido por la participación popular
la Revolución de Mayo no hubiera tenido éxito. Bueno, qué suerte que tenemos a vos, Pacho, porque, bueno, reivindicás tantas figuras populares entonces. Bueno, creo que es una misión, sí. Creo que es importante hacerlo. Yo me siento que me ha tocado eso y me parece importante hacerlo. Me parece importante hacerlo. Y también, bueno, leyendo sobre Artigas, que me emociona también esta figura, yo digo, ¿qué pasa con los líderes actuales? ¿Carecen también de esta valentía, de esta creatividad, de esta, no sé, pensar que, o el desafío de llevar en ese momento a las provincias unidas hacia un bien mayor? ¿Y qué pasa con nuestro liderazgo? Parecería que le falta, ¿no?, toda esa pasión. No, yo creo que ha habido... quizá entonces era más claro tener una posición... estabas a favor o en contra de la revolución y eso de alguna manera definía... O sea, eso te daba un hondo sentido de la vida, ¿no es cierto? En esos tiempos era más claro qué podías hacer con tu vida, ¿no? Digamos. Actualmente la cosa... Pero yo creo que hemos tenido grandes figuras en la Argentina. Perón lo fue, el Che Guevara lo fue sin duda, Irigoyen lo fue. Y yo te diría que te guste o no te guste, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner sin duda tiene condiciones de liderazgo y de talento político que ni siquiera los adversarios pueden no reconocerse. Bueno, fíjate vos que está terminando su periodo y sigue teniendo una... A diferencia de lo que ha pasado con los presidentes de los últimos tiempos, tiene una capacidad de decisión importante. O sea que ahí tenés un punto de liderazgo. Pero yo te estoy preguntando acerca de los tres candidatos mejores posicionados, ¿no? Massa, Scioli, Macri, que los entendidos dicen que son todos los tres muy parecidos. Y parecería que no tienen así, digamos, no levantan una bandera que me apasione. Yo no creo que sean los tres, además yo no sé si podemos seguir incluyendo la Massa, pero ojalá que sí, porque tengo mucho respeto por Massa. Sí. Pero a mí me parece que no son lo mismo, me parece que Scioli tiene un muy especial talento político que le ha permitido ocupar cargos importantísimos, como vicepresidente de la Nación. Ha sido ministro, ha sido gobernador de la provincia de Buenos Aires. Y yo pienso que va a ser el próximo presidente de la República. Para ser presidente de la República tenés que haber tenido una condición de liderazgo importante. Lo que pasa es que hay liderazgos muy ostensibles, muy perceptibles, digamos, por lo más. Que se nota. Y hay otros liderazgos que parece que estamos terminando. Bueno, Pacho, nos están diciendo que nos tenemos que ir. Se apaga la camarita y nosotros seguimos conversando. Bueno, muchísimas gracias. Yo seguiría un rato largo, pero te completo. Scioli creo que de alguna manera es un tipo que tiene un liderazgo fuerte, pero muy particular. Bueno, muchísimas gracias, Pacho. Muchísimas gracias a ustedes y los espero el martes que viene.